Brasil, con todo su poder, 200 millones de habitantes, 12 veces más que Chile. Y sin embargo, solo 3 veces más de inversiones extranjeras directas que Chile. Chile 17.000, Brasil 52.000. 3 veces más teniendo 12 veces más población y teniendo un Producto Bruto Interno que llega casi a los 2 trillones de dólares. Por ese camino, lo único que se logra es lo que se ha logrado. En el año 2011, 2.9% de crecimiento, en el año 2012, 0.9% de crecimiento, allá en Brasil. En el año 2013 será 2%, a pesar de todos los esfuerzos de la presidenta. Pero es que un país cerrado, donde el nivel arancelario llega al 25% para introducir papas, patatas, usted tiene que pagar 25% de arancel. Y claro, usted puede decir, es que yo le regalo a las familias pobres $50 por mes, pero se lo saca en el precio de la papa. Porque si cierra el mercado y pone 25% adicional de derechos a la introducción de papas del Perú, entre otros, y de Bolivia, lo único que hace es encarecer 25% el precio de sus papas. Y entonces lo que te doy con esta mano, con esta te la quito. Lo cual muestra la irracionalidad de esos sistemas proteccionistas, cerrados, sin inversión, que terminan defendiendo solo a 20 empresas y terminan en un nivel de encarecimiento interno inflacionario. ¿Cuánto tiene de inflación? El Perú, 2%. Brasil, 6.9% en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Proteccionismo. Falta de inversión. La apertura significa aranceles bajos, tratados de libre comercio los más amplios posibles y en todos los sectores posibles para internacionalizar la economía. El ejemplo nos lo ha dado China y su inmenso crecimiento es producto de su internacionalización. Por eso, repito, con crisis mundial o sin crisis mundial, los países con más apertura son los que mejor van. Y esta es una lección que yo espero se mantenga en el Perú. Y es una lección que la historia nos ha dado y que espero se mantenga en nuestra Sudamérica, por lo menos. Aunque Sudamérica hace tantas cosas, rinde tantos homenajes y finalmente sigue tales caminos que a veces consterna. Pero Dios ciega al que quiere perder, dice la conseja. La apertura es entonces el primer y el más importante criterio para saber a dónde voy a vender seguros, dónde voy a invertir. ¿Es un país abierto? ¿Tiene tratados de libre comercio? Invierto. ¿Es un país cerrado y proteccionista? Puedo hacer un negocito especulativo, pero no se quede más tiempo. Usted me mira con curiosidad. ¿Tiene algún negocito de eso? Porque para hacer negocio rapiña se puede hacer en las Islas Maoríes o en cualquier parte. Pero para establecerse sólidamente y a largo plazo, y el seguro entre otros, hay que pensar qué país está abierto con tratados de libre comercio y con inversión externa. Si no, como decía Cristo a sus discípulos, cuando encuentren una ciudad en la cual no se os escuche, salid y limpiad el polvo de sus sandalias. El segundo criterio es ver cuál es el nivel de burocracia que hay. Hay un índice. ¿De qué tamaño es tu economía? ¿Cuánto gastas en burocracia y en Estado? Saber cuál es tu gasto improductivo
y cuál es tu nivel de penetración económica del Estado en el Producto Bruto. Sobre esto hay un ejemplo dramático que es el ejemplo español. Se enojan mucho porque yo lo repito, pero es el mejor ejemplo. ¿A quién se le ocurre tener 17 autonomías, que son como reinos, que tienen embajadas? ¿Cómo no? ¿Sabe usted que el País Vasco gasta casi 100 millones de dólares en embajadas en el exterior? ¿Sabe usted que Cataluña tiene 13 embajadas o representaciones internacionales? No aquí en Santiago ni en Lima, pero sí en Buenos Aires. Bueno, ya perderán las cosas allá, pero... ¿Sabe usted que, y memorícelo, que en España hay 8.116 municipios para 46 millones de habitantes, de los cuales 4 son extranjeros, para 42 millones de españoles de Sush, nacidos allí? Hay 8.116 municipios, cada uno con lo que corresponde al señor alcalde. Sus vehículos, sus circulinas, su importancia, sus secretarias, sus consejeros. También a veces su aeropuerto, porque para ser importante hay que tener aeropuerto. Y entonces construimos aeropuertos a donde nunca llegará un avión, o hay que pagar un subsidio del municipio a la empresa que va a volar a ese aeropuerto nuevo. Y así ocurre en 7 aeropuertos españoles en la actualidad. ¿Sabe usted que esos 8.116 municipios, 17 autonomías, líbreme Dios, autonomía de Castilla-La Mancha, ni en el Quijote existió, tienen en conjunto 4.000 empresas públicas? Nadie lo dice. De la más pequeña a la más grande son 4.000. Pero sujétense en sus sillas. España tiene 5.200.000 personas que reciben el subsidio al paro, lo saben, con un promedio de $500 mensuales. 5 millones. 9.600.000 jubilados en un país de 42 millones de españoles, que reciben un promedio de $900 per cápita. Y 3.200.000 personas que trabajan en el gobierno central, en las autonomías, en los municipios y en las entidades paramunicipales que están abajo y sus empresas públicas. Sumen todo eso y es más de la mitad de la población. ¿Quién sostiene eso? Hombre, la deuda. Como Europa nos garantiza con el euro, nos endeudamos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué empresa aseguradora podría asegurar ese país? Pregunto. ¿Usted levanta la mano? Evidentemente, cuando eso ocurre, se llega a un nivel de endeudamiento del 90% de la economía, del Producto Bruto. Eso equivale a decir que Chile debiera 240.000 o 250.000 millones de dólares como deuda pública. ¿Qué sería de él? Es que a ese camino lleva la burocratización frondosa, excelente, generosa, bondadosa, social, estado de bienestar, dicen. No es cierto, yo soy socialista, soy hombre de izquierda, pero creo que hay que hacer cosas seguras, sostenibles y positivas, no mentiras. Artificios como crear empleo público y sueldos inexistentes con emisión de billetes y deuda. ¿Y quién va a pagar la deuda? Por Dios. Yo he conocido en la experiencia histórica regímenes esclavistas que viven del trabajo del esclavo, ¿cómo no? O de las colonias esclavizadas, Roma. Pero nunca he conocido un país que viva de la esclavitud de sus hijos y de sus nietos. Eso me parece una injusticia inmensa e inclusive una pérdida del sentido de solidaridad familiar. ¿Me beneficio yo? Subsidios, hipotecas, claro,
Y ahora tienen 1 millón de viviendas que nadie puede comprar. Y que la deuda de todo esto la paguen mis hijos y mis nietos. Yo jamás esclavizaría a mis hijos y mis nietos. A nadie tampoco, pero mucho menos a mis hijos y nietos. Y esto es a lo que ha conducido ese estado de bienestar deformado, exagerado. Esto es parte de la burocracia. Y cuando uno vea en un país tanto se produce en conjunto de bienes y servicios y tanto gasta el Estado en empleo, en subsidios, en obsequios, en donaciones, uno tiene que tener cuidado porque ese es el segundo índice que demuestra que ese país no es viable o acaba como acabó. Pero dentro de la burocratización también está la fuerza del Estado, el estatismo, el deseo de participar en la actividad productiva. Tenemos otro caso muy cercano, vecino. Quiero tener una refinería petrolera. Por consiguiente, se la compro a Repsol. Consecuencia, ahora exporto 2 veces más, o importo, perdón, compro del extranjero 2 veces más combustibles. La proyección es que en este año se va a importar en Argentina 15.000 millones de dólares en combustibles. Gracias a la estatización de Repsol. Hombre, qué inteligente. Pero ahora ya no viene solamente, deja de venir capital para la refinería. Hasta ahora no encuentran un socio para hacer el gran yacimiento de Vaca Muerta, que fue el gran hallazgo. No hay nadie que quiera poner un centavo. Claro, si me van a expropiar después, ¿para qué voy? Habría que... ¿Cuánto costaría el seguro de alguien que se atreva a invertir allí? Entonces, este tipo de acción burocrática estatista, no hablemos de Venezuela. En Venezuela el Estado es todo, lo sabemos. La sociedad no es nada. El petróleo significa el 72% de las exportaciones, o sea, todo. El petróleo significa el 54% de los ingresos del Estado. Y el petróleo significa el 36% del Producto Bruto. Es todo. Entonces tengo una enorme cantidad de billetes que vienen sin esfuerzo. Hay una manguera inmensa que la llevo a Estados Unidos, de ahí vuelve otra manguera con dólares, y yo los distribuyo entre todos ustedes. ¿Quién se levanta a trabajar? ¿Quién nos serviría el café si usted recibe su billete sentado allí? Eso se llama una jellyfish economy, economía malagua. No sé cómo se dice en Chile. Estos seres que están en las olas. Medusa, economía medusa o malagua, como la quieren decir. Sin músculo, sin estructura ósea, existe, pero va a la inercia de las olas. Tiene muchísimo dinero, es una masa de billetes que flota. ¿Y la gente cree que está bien? Ese estatismo, ¿a qué conduce? Simplemente a la esclavización del pueblo a través de la compra de los votos con los subsidios y los bonos famosos, que solo sirven para las reelecciones, que repugnan a cualquier democracia. Entonces, la burocratización y el estatismo resultan ser 2 elementos de grave peligro cuando se considera la posibilidad de una economía. Y también el control. El finado, como decimos en el Perú, señor Chávez, diseñó con gran inteligencia una ley de costos y precios justos que se aplica a todas las empresas. Es bien curioso. Ya, desde el Palacio de Miraflores, ellos saben cuál es el costo del pan de esta panadería y cuál debe ser el precio justo. Todo se sabe. Ya es Big Brother, 1984, George Orwell, que está en todo. Costos y precios justos.
Y entonces se declaró el control de precios sobre 18 alimentos primero, básicos. Después se amplió a 30 alimentos básicos. Y después terminó ampliándose a casi todo. Conclusión, solo en alimentos invirtieron 18.000 millones en importaciones adicionales, porque la gente deja de producir. ¿Quién produce a pérdida? Salvo los aseguradores, nadie produce a pérdida. Y cuando en el vecino se declara el control de precios por 3 meses, ¿qué ocurre? Que pasan los 3 meses y hay que ampliarlos a otros 3 meses. O sea, es para siempre. El control, cuando se establece, es para siempre, hasta que se caiga el gobierno. O se congelan los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque se estatizó Repsol, porque nadie viene a vaca muerta, y porque solo he tenido 5.000 millones exiguos de inversión extranjera directa, mientras Chile tiene 17.000. Deben morir de envidia en ese país. Porque burocratización, estatismo y control de precios es una vieja receta que existe desde la Revolución Francesa y mucho antes. Necker, Turgot, esa es una vieja discusión y la historia nos ha demostrado que lo mejor es lograr más inversión para que se controlen entre ellos, compitan entre ellos, que es lo saludable, lo justo, y los que no son eficientes, de acuerdo a la ley inevitable de la vida, tendrán que dejar el paso a los que son más eficientes, pero surgirá otro a competir y sucesivamente. Esa es la mejor economía que existe. Entonces, este es el segundo criterio, burocratización, estatismo, control, es lo que tenemos que ver para ver a dónde ponemos nuestra inversión o dónde ampliamos nuestro trabajo. En tercer lugar, tenemos que insistir en analizar qué proporción del producto se utiliza en infraestructura. Un país que invierte mucho en infraestructura es un país que tiene competitividad inmediata o de futuro. Es un país que tiene trabajo más seguro y que alienta desde abajo el Producto Bruto, no solamente por enormes inversiones, sino también por la pequeña acción. La infraestructura, recordemos bien esto, y está medido en Corea, en México, en Estados Unidos, antes y después de la crisis, y en el Perú. La infraestructura tiene una milagrosa consecuencia. Tiene una gran elasticidad respecto al Producto Bruto. Los cálculos son los siguientes. Si aumento 10% el monto de inversión en infraestructura, mi Producto Bruto tenderá a crecer 3% más. Y si mi Producto Bruto crece 3% más, mi empleo crecerá 2% en relación al año anterior. Esta es la alta elasticidad que existe en favor de la infraestructura. Si usted quiere terminar con la pobreza, generar empleo, mejorar las condiciones de vida estructural de la gente, haga infraestructura, no regale plata. Salvo en el caso extremo, que los hay. Hay una proporción de la población que sí necesita aquí y en este momento y urgentemente una asistencia. ¿De acuerdo? Pero llevar eso al extremo de 11 millones de familias como en el gran vecino Brasil, es decir, 60 millones de personas con subsidios, la tercera parte de la población. Llevar el subsidio al 70% de la población como ocurre en Venezuela. Lo único que hace usted es desmotivar las capacidades de acción de la población. Y ese no es un buen camino. Será el camino de los electoreros. Pero el camino de los políticos responsables es la infraestructura. ¿Qué tiene Japón? Japón tiene algo que es impresionante. Lo que se llama el stock de infraestructura. A ver. Producto Bruto de Chile, 270.000.
¿Cuánto vale la suma de sus puertos, carreteras, aeropuertos, vías eléctricas, hidroeléctricas cuando las hagan? ¿Cuánto vale? Yo soy un gran defensor de las hidroeléctricas, de la independencia energética de un país. Me conmueve ver que todo el mundo se asuste. Ahí yo no tomo la decisión que la tome el otro y sigue pasando el siglo. ¿Y entonces? Los políticos estamos hechos para que nos curtan el cuero, como dicen en el Perú, que nos den latigazos. Eso es parte de la política. ¿Qué quiere? ¿El lado fácil nomás? Hay que asumir. Y llegado el caso, enfrentar y polemizar, pero no al estilo de nuestro amigo Poncio. Hay que hacer las cosas. Muy bien. Pero el stock de infraestructura es la suma de todos estos bienes. En el mundo, el promedio, en el mundo, es 70%. Por ejemplo, en Francia, que es un país con una infraestructura formidable, tiene trenes de alta velocidad, tiene otras cosas. Si comparamos la suma de su infraestructura básica de transporte y energía con su Producto Bruto, es el 70%. En Japón es el 170%. Si hay un país blindado en el mundo, es Japón. Porque $1 que usted invierte en Japón por esa infraestructura tiene una capacidad de multiplicación extraordinaria y de competitividad internacional. Por eso es que venden inteligencia, tecnología, tienen una infraestructura extraordinaria.